Las palmeras se mueren. Cada vez son más y más las que comienzan a marchitarse, hasta que finalmente sus hojas se descuelgan marrones sin vida y caen al suelo, dejando el, vamos a llamarlo tronco, como una columna que no sujeta nada. Esta es la obra de un escarabajo muy llamativo, el picudo rojo. El picudo rojo es un escarabajo de buen tamaño, de entre 3 y 5 centímetros de longitud. Es rojo, por eso es el picudo rojo, y es picudo, por supuesto, porque tiene un pico alargado, provisto de unas potentísimas mandíbulas y de unas antenitas responsables de la quimiorrecepción, es decir, de la captación de las feromonas. Ese órgano que capta las feromonas de sus semejantes, será el causante de los estragos que está causando este insecto, pero también de su eliminación. Además, es muy fácil distinguir al macho de la hembra. ¿Cómo? Bien sencillo, el macho tiene bigote. Este bicho llegó a España por medio de unas palmeras infectadas que llegaron desde Egipto y otros países del norte de África a Granada. Ahí, por Granada, entraron a nuestro país y empezaron a liarla gordísima. Pero este bicho no es del norte de África, sino que procede del sudeste asiático, de la zona de Vietnam, Tailandia, etc. Y desde ahí ha iniciado una invasión global y ya está causando estragos en Australia, en la India, en Oriente Próximo y por supuesto en todos los países de la cuenca del Mediterráneo, y ahí es donde nos pilla a nosotros de lleno. Pero ¿cómo un bicho tan pequeño puede cargarse unos árboles tan grandes? Todo empieza cuando un picudo macho se posa sobre las hojas de una palmera. En ese momento, sobre las hojas empieza a emitir feromonas como si no hubiera un mañana. Esas feromonas viajan por el espacio, viajan por el aire y excitan los quimiorreceptores de los picos de otros machos y de otras hembras, que al recibir esa llamada de esas feromonas acuden a la llamada en masa y se reúnen todos en las hojas de esa palmera. Machos, hembras, se reúnen en una bacanal sin fin. Una bacanal en la que todos copulan con todos como si no hubiera mañana. Cuando acaba la fiesta, las hembras, ya preñadas, se dirigen a la base de las hojas y ahí, con esas potentes mandíbulas que tiene su pico, excavan un agujerito y ahí, en esos agujeritos, depositan sus huevos. Aunque también, si la palmera ha sido podada, tendrá heridas donde irá la hembra y ahí, sin ningún esfuerzo de ningún tipo, dejará posar los huevos y, oye, miel sobre hojuelas, nunca mejor dicho. Por eso, mientras este bicho ande por aquí, conviene no podar las palmeras, porque entonces se lo estaremos poniendo, literalmente, a huevo. Una sola puesta de una hembra puede poner hasta 300, incluso 500 huevos. Bueno, pasados 3 o 5 días, los huevos eclosionan y de ellos salen unas larvas. Unas larvas que son especialmente... asqueroso. Eso. Aunque bueno, ese animalillo rechoncho, blanco, blando y con cabeza roja, que aquí le vemos asqueroso, en el sudeste asiático, donde procede este insecto, es considerado un manjar. Por eso se come vivo, con salsa de pescado, o bien frito o asado, acompañando arroces o ensaladas. Este animalillo asqueroso para unos y manjar para otros, una vez que ha eclosionado de su huevo, empieza a alimentarse de la propia palmera, porque se alimenta de las fibras del tronco de la palmera. Y de la que se va alimentando, va excavando galerías, un laberinto auténtico de galerías por el interior del tronco. Y así, poco a poco, va matando a la palmera. Después de 1 mes y medio, la larva ya ha completado, digamos, su vida larvaria y se desplaza hacia la periferia de la palmera y ahí arranca pequeñas fibras de la superficie del tronco de la palmera y con ellas se elabora un capullo. Una vez que ha hecho el capullo se mete dentro y ahí dentro se deshará por completo para recomponerse en un hermoso rojo y picudo y bonito escarabajo. Ahí se habrá cerrado el ciclo de este animal. Todo este ciclo de huevo, larva, pupa y adulto lleva unos 3 meses aproximadamente. Pues bien, los picudos rojos son como los salmones que siempre vuelven al río en el que nacieron. Pues bien, ellos también cogen mucho cariño a la palmera en la que nacieron. Por eso no se mueven de esta palmera hasta que la destruyen por completo. Y por eso destruir una palmera grande como esta lleva mucho tiempo. Y por eso a veces o frecuentemente coinciden en una sola palmera todas las fases: los huevos,
la fase larvaria, la fase adulta y la fase de pupa, ¿no? Y todo ese trabajo en común tiene la consecuencia siguiente: si nos asomamos a la médula de la palmera, a la corona de la palmera, cuando ya está esta en un estadio final de su ataque por este animal, veremos cómo por dentro es una masa gelatinosa, oscura, putrefacta, que emite un olor realmente insoportable, y toda esa masa estará cubierta de varios centenares de larvas y de adultos que van poco a poco comiéndose por dentro a esta palmera. Desde luego un triste final para un árbol tan elegante y tan simbólico, sobre todo en el norte de España, donde los indianos, esa gente que el hambre les llevó a América a buscarse una vida mejor, muchos de ellos tuvieron fortuna y se hicieron ricos, y cuando volvieron a su tierra natal, en la última escala de su viaje pararon en Canarias y cogieron unas plantitas pequeñas de palmera y las plantaron delante de sus nuevas casas o mansiones como recuerdo de esa hazaña de la que salieron victoriosos. Por eso las palmeras ya son patrimonio histórico de nuestro país y las estamos dejando morir, porque si no hacemos nada, el picudo rojo, cuando acaba con una palmera, tiene una gran capacidad de vuelo y se puede desplazar larguísimas distancias hasta la siguiente palmera y allí empezar de nuevo el ciclo y matarla, y así una tras otra hasta miles de palmeras que están cayendo en nuestro país. Podemos y debemos acabar con ellos, porque no es tan difícil. Podemos prevenir su infestación, pero también podemos acabar con ellos una vez infectados. ¿Cómo? Podemos prevenir su infestación poniendo trampas que emiten feromonas, pero en este caso, cuando los picudos son atraídos por esos feromonas, en vez de esperarles una bacanal, una fiesta, les espera una muerte por ahogamiento en un mar de dátiles, azúcar y vino. Pero si ya hemos llegado tarde, no hemos prevenido la infección, siempre podemos duchar a las palmeras con insecticida y acabar y eliminarlos como quien elimina una cucaracha. Claro que es posible. Y debemos hacerlo, porque si no, acabaremos contando a nuestros nietos historias de una planta que era magnífica, alta, esbelta y preciosa, en un futuro sin palmeras. De esas no, de esas.